Bien, ahora vamos a ver la conexión en paralelo. Para ello también vamos a hacer una analogía para que puedan entender de qué se trata. Al igual que la conexión serie, la conexión paralelo supone como mínimo la conexión de dos receptores. En este caso vamos a conectar como mínimo dos lámparas. Bien, la diferencia entre la conexión serie que vimos antes y la conexión paralela va a ser algo que nosotros vamos a evaluar después en la forma presencial, después que realicen ustedes los cálculos. Bien, vamos a hacer una analogía. En esta analogía de vuelta, como les había mostrado antes, vamos a suponer, en este caso un perrito y una persona, que suben una colina. Por supuesto, este que marqué como I sub R2 venía a representar un poco a la persona en sí misma, y este es el camino que va a recorrer. Ese camino que va a recorrer es la resistencia que le va a poner el terreno para la persona. Y por supuesto los perritos generalmente van por otros caminos y nunca realizan exactamente el mismo camino que las personas. Por lo tanto, este camino del perrito, que está representado por línea de puntos, vendría a ser la resistencia que le pone el terreno al perrito. Al final del camino se vuelven a encontrar tanto el perrito como la persona, y acá los dibujamos medio estirados. ¿Por qué? Porque acá tenemos al inicio el máximo de energía, los dos seres, y al final, por supuesto, el mínimo de energía, que sería la energía cero. Esto, si nosotros lo analizamos desde el punto de vista de un circuito, vemos que la representación o el esquema va a cambiar. ¿Cómo va a ser eso? Bueno, en este punto donde tenemos el máximo de energía, es decir, el voltaje total, midiéndolo en términos de circuito eléctrico. Tenemos la I total. ¿Qué sería la I total? La I total sería el conjunto de estos dos seres, es decir, el perrito y la persona. Eléctricamente lo vamos a representar como la I total. En este punto que está acá, que es el nodo, es cuando se separan los caminos. Es decir, a partir de este punto tengo el camino para la persona y el camino para el perrito. En este caso tengo el nodo, este sería el R1, que sería la resistencia del terreno, y acá sería la R2, la resistencia del otro terreno, del otro camino. Al final vamos a encontrar este otro punto, que vuelve a ser el final de este camino, en el que se vuelven a encontrar tanto el perrito como la persona, y en el circuito eléctrico sería la corriente eléctrica. Es decir, los electrones en este punto se van a dividir, y dependiendo de la resistencia que le pone el terreno, van a ir más o menos electrones, por R1 o por R2. Pero al final del camino volvemos a encontrar el mismo valor de I total que al principio. Bueno, para resolver este circuito vamos a ver tres fórmulas básicas que aplican en circuitos paralelos. Vamos a encontrar que para resolver la resistencia total vamos a utilizar esta fórmula que se llama fórmula de trabajo. No es exactamente la fórmula que corresponde al circuito paralelo cuando tengo más de dos resistencias. Esta fórmula de trabajo solo la vamos a utilizar nosotros en el ciclo básico porque de alguna manera nos facilita los cálculos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Para calcular el R total tengo que tener R1 en la parte de arriba de este cociente, multiplicarla por R2, y en la parte de abajo tengo R1 más R2. Cuando quiero conocer el valor del voltaje, ¿a qué me refiero con el valor del voltaje? ¿Cuánta energía tenían al inicio, en este caso de los dos seres, o en el circuito eléctrico cuánta energía tenían disponible los electrones? Como ya les dije antes, los electrones realizan caminos diferentes. No es que un electrón viene por acá y después pega la vuelta y va por este lado, no. Algunos van por acá y otros por el otro camino. Entonces, la energía total que tienen al inicio es la misma para la resistencia 1, es decir, para la caída de tensión en la resistencia 1, y es exactamente igual que para la caída de tensión o caída de voltaje en la resistencia 2. En cambio, en el caso de la intensidad de la corriente eléctrica total, lo que vamos a tener que hacer es sumar la cantidad de electrones que fueron por el camino 1 y que fueron por el camino 2. Es decir, I sub R1 más I sub R2. Ahora, de vuelta como hicimos antes, vamos a suponer datos que son los mismos valores que antes, pero ahora conectados en forma de paralelo. Entonces tenemos el voltaje total, 12 voltios, R1, 10 ohmios,
R2 20 ohms. Como hicimos antes, vamos a seguir una secuencia de cálculo. Siempre vamos a repetir esta secuencia de cálculo indistintamente de los valores que tengamos. Primero vamos a calcular R total. ¿Cómo se calcula R total? Lo vamos a explicar. En la parte pongo la fórmula y luego reemplazo por los valores. R1, 10 ohmios, multiplicado por R2, que vale 20. En la parte de abajo tengo 10 ohmios, pero ahora los voy a sumar. Realizo las operaciones, es decir, en la parte de arriba multiplico, acá me queda ohmios por ohmios, por eso queda ohmios cuadrado, y en la parte de abajo los tengo que sumar, entonces me queda ohmios simple. Luego realizo la división, es decir, el número que está arriba lo divido en el número que está abajo. Y en este caso me da 6,6 y fíjense que coloqué un sombrero. Este sombrero representa que acá no hay un solo decimal, sino que ahí 6 se repite. Entonces es un número periódico. Cuando pongamos en la calculadora, para anular los errores, lo que vamos a hacer es repetir el valor que está en el periodo. Paso 2. Vamos a calcular la intensidad total. La intensidad total siempre volvemos a tratar de utilizar la ley de Ohm. Entonces, I total es igual a B total sobre R total. El valor de B total ya lo tenía, 12 voltios, y el valor de R total lo acabo de calcular. Realizo la división y obtengo este valor, que este valor ahora es mi I total. Entonces, paso 3. ¿Qué ya me dijo la fórmula anterior? Que una vez que tenga el voltaje total, ese valor va a ser el mismo para la caída de tensión de la resistencia 1 y para la caída de tensión de la resistencia 2. Es decir, solamente le cambiamos el nombre, pero el valor sigue siendo 12 voltios. Paso 4. Vamos a calcular las I en cada una de las resistencias, es decir, la I sub R1 y la I sub R2. ¿Aplicando qué cosa? La ley de Ohm. Entonces tenemos B R1 sobre R1. Reemplazamos los valores 12 voltios sobre 10 ohmios, que ya lo teníamos como dato. Y calculamos IR2 como BR2 sobre R2, es decir, los 12 voltios que ya sabíamos que aplica para todas las caídas de tensión que están en el circuito en paralelo, sobre el valor de R2, que es el dato. ¿Bien? Hacemos la cuenta en ambos casos y en este cálculo nos da 1,2 amperios y IR2 0,6 amperios. Y luego, como hicimos en el circuito anterior, volvemos a ocupar una fórmula de comprobación. En este caso, la fórmula de comprobación va a ser la primera ley de Kirchhoff, en la cual nos dice que la intensidad total es igual a la intensidad de la resistencia 1 más la intensidad de la resistencia 2. Si nosotros vamos hacia atrás en nuestros cálculos, buscamos y tenemos que el valor de I total es 1,8 amperios, el valor de IR1 es 1,2 y el valor de IR2 es 0,6. Sumamos estos dos y nos da 1,8, es decir, que está comprobado que el cálculo está bien hecho. Ahora vamos a nuestro tablero. Bueno, en nuestro tablero nosotros teníamos hasta acá en el circuito serie la primera lámpara que habíamos puesto en el circuito simple y la segunda lámpara para completar el circuito serie. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es construir un puente. ¿Qué es un puente? Un camino alternativo en el que no tenemos resistencia. Es decir, en este punto voy a conectar el cobre con el otro cobre y los electrones no van a ir por la lámpara. Sí o sí van a tomar por el camino más fácil. Recuerden que los electrones siempre van a tender a ir por el camino más corto o el camino que menos resistencia les ofrece. A esta altura, es decir, acá teníamos, ¿se acuerdan? Esta era B y estas eran la C. En la primera C vamos a hacer la conexión paralela. Para hacer la conexión paralela lo que tenemos que hacer acá, un nodo. ¿Qué es el nodo? Desde el punto de vista eléctrico, es una derivación. Nosotros vimos en la práctica de empalmes la derivación simple. Así que acá no hay que abrir, acá no hay que cortar, hay que abrir, pelar cable y generar una derivación. Ponemos la segunda lámpara y listo. Y ahí nos queda. Esta es como si no estuviese
¿Por qué? Porque los electrones van a venir por el conductor y en este punto se van a separar las corrientes eléctricas. Es decir, vamos a tener la R1 y la R2, pero conectadas en paralelo. Y ahora vamos a la parte de abajo. Bueno, en la parte de abajo nosotros ya teníamos esto, yo no les dibujé cómo está toda la conexión completa, pero sí dos conductores, ¿ven? Este es el que venía por detrás y conectaba en la segunda lámpara del circuito serie de abajo. Y este es el cablecito que va por detrás que conecta entre el interruptor y la primera lámpara. Desde esos dos conductores vamos a hacer dos derivaciones que se corresponden a estas dos derivaciones. Y a partir de ahí vamos a conectar las dos lámparas que van a ir en las perforaciones que conectamos o que denominamos C y C. Específicamente cómo van conectadas acá no se los ponemos para que ustedes puedan también interpretar el circuito y ese es el objetivo. Una vez que tienen todo el conectado, lo que van a venir a hacer nuevamente es repetir el procedimiento. Con la fuente de alimentación vamos a determinar el valor de B y ustedes con el instrumento denominado tester van a medir la resistencia R1 y R2 y van a repetir esta secuencia para obtener los valores que están indicados en la tabla de datos en la página 21 de la carpeta que les presentamos. Muchas gracias.